Vale, ya tenía pensado hablar de esto, pero me viene que ni pintado. ¿Por qué? Porque, a ver, voceros ha habido toda la vida, ¿de acuerdo? Algunos también se les pueden llamar, en parte, estómagos agradecidos o lo que sea, pero no. O sea, realmente el vocero, ahora voy a explicar rápidamente, de forma simple, lo que es un vocero, ¿de acuerdo? Y por qué a día de hoy es una figura, o sea, se ha retorcido mucho lo que sería un vocero, y por qué hay que tener especial cuidado a día de hoy, ¿vale? En comparación con en comparación con toda la historia de la humanidad. El vocero, dicho de forma despectiva, ¿de acuerdo? Un vocero es alguien que se dedica a dar voz a otra persona por intereses, ¿de acuerdo? En este caso, el vocero es esa persona que da publicidad, ¿de acuerdo? ¿A qué se extrapolaría a día de hoy el término vocero? ¿Cuál sería el término principal? Aunque voy a hablar de que esto pasa mucho, ¿vale? Y vais a alucinar y vais a decir, hostia, es que esto es muy interesante, el término de los voceros, ¿de acuerdo? Ahora principalmente y a día de hoy lo que más se ve es para los políticos. Pero ojo, que luego más adelante os voy a explicar que hay otros muchos voceros, ¿vale? El vocero, básicamente a día de hoy, son el 95% de los periodistas. Si os habéis fijado, es prácticamente imposible encontrar a un periodista que sea apolítico, ¿vale? Que sea apolítico, que esté en contra de todos los políticos o del sistema político, de cómo funciona, etcétera, etcétera. Todos son totalmente partidistas. Unos hablan bien de la izquierda, otros hablan bien de la derecha, e incluso hay algunos que hablan bien solamente de un partido político o de un personaje político. Eso es un vocero. Nunca les vas a oír críticas hacia ese lado, porque ese lado es el que les paga, ¿vale? Es el que les paga, pero cuidadito, que repito que esto se va a retorcer mucho, ¿de acuerdo? Y vas a decir, hombre, Niles, esto ha existido de toda la vida de Dios. Es decir, que ya me da igual que digas comunistas, fascistas, nazis, tal, los americanos, los chinos, los cubanos, los venezolanos, en España, los franceses, Corea del Norte, me da igual el país que me digas, ¿no? Arabia Saudí, Irán, todos tienen voceros. Si os fijáis, todos tienen canales en YouTube o periódicos, revistas, etcétera, que solamente hablan bien de China, nunca hablan mal. Siempre justifican lo que hace China y de hecho critican o cuestionan, porque no es simplemente hablo bien de China y ya está. Siempre es hablar bien de China y hablar mal de Estados Unidos. O viceversa. Siempre defender Estados Unidos y justificar todo lo que hace Estados Unidos, pero criticar lo que hace China, o lo que hace, bueno, en este caso ahora Rusia. Hay lo mismo pasa ahora mismo con el tema de Rusia. Hay voceros de Rusia, voceros en Europa y voceros en Estados Unidos, ¿vale? Hay voceros de China, hay voceros de Corea del Norte, hay voceros de los regímenes como Arabia Saudí, Irán, o regímenes como pueda ser pues Venezuela, Argentina, España, etcétera, ¿vale? Y son gente totalmente pagada, ¿vale? Totalmente pagada. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con un vocero de un partido político o un personaje político que no está pagado por ese partido político? Tú puedes preguntar, o puedes decir, nada, esa persona simplemente es que está súper ilusionada con ese partido político. Ha recuperado la ilusión, exacto, como fanboys proactivos y tal. En algunos casos es así, ¿vale? En algunos casos es así. Pero cuidadito, cuidadito, porque en muchos otros no es así. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Tampoco es exactamente dinero por debajo, Darkoz. Os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Muchos de los que me seguís sois de Argentina. Y os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo sepáis. Sabéis que Argentina lleva décadas
con el peronismo, el kirchnerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Y de la nada, bueno, de la nada, sí que ha habido algún coletazo en años anteriores, pero bueno, de pronto surge el movimiento liberal, el liberalismo, ¿vale? De la mano de, por ejemplo, en este caso, Javier Milei, ¿vale? Y de pronto, ¿vale? Y de pronto empiezan a aparecer un montón de canales que hablan maravillas de, por ejemplo, en este caso, pues de Javier Milei o del liberalismo tal. ¿Vosotros creéis que Javier Milei o el partido de Javier Milei está pagando a toda esa gente? No, no tiene por qué. El que pueda pagar a alguno puede, igual que todos pagan a todos, puede. O que apoye lo que sea, puede. Pero no. ¿Qué es lo que pasa? Argentina son muchos millones de habitantes. Están muy cansados, muchos de ellos. Otros viven muy bien, porque trabajan para el Estado, por y para el Estado, en plan, pues asesores de políticos, amigos de políticos, gente muy bien posicionada, etcétera. Toda esa gente, pues vive de puta madre. Pero hay otros que viven ahogados, que viven jodidos y que quieren un modelo más liberal. Vale. Crearte un canal de YouTube, de Twitch, de TikTok, de Instagram, o todo a la vez y utilizar todos los medios para hablar del liberalismo en Argentina es un negocio. Se convierte en un negocio. Entonces, ¿tú crees que esa persona es realmente liberal? No tiene por qué serlo. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. ¿Esa persona es seguidora o votante de Javier Milei? No tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. No tiene ningún ideal. Pero sabe que ahí hay un nicho de negocio. Son personas, digamos, se podría decir, apolíticas y apátridas, cuyo único interés, en este caso, es el dinero, el negocio, la rentabilidad. Y entonces se dan cuenta de que dicen, aquí hay que meter la cabeza. Hay mucha gente, puedo ganar mucho dinero vendiendo esta propaganda. ¿Por qué creéis que la gran mayoría de comunistas no se portan como comunistas? Que dicen, oye, hostia, pero es que el comunismo, ¿por qué viven exactamente igual o mejores que los capitalistas? Con sus casas, con sus privilegios, en su casta política de comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque esos comunistas se aprovecharon de una ideología popular para hacer dinero y poder. Nunca fueron comunistas. Voceros que les ayudaban a subir al poder nunca han sido comunistas. ¿Vale? Lo mismo te puedo decir con la derecha, ¿de acuerdo? Aquí en España, que luego para que la gente diga que eso de que un extremo no llama al otro es mentira, es que es la realidad. Lo dije hace muchísimos años en algún vídeo que ojalá encontrase, lo de que en el momento en el que resurja la extrema izquierda, por lógica, resurgirá la extrema derecha o viceversa. Cuando en un país resurja la extrema derecha, aparecerá la extrema izquierda. En el caso de España, qué casualidad, que con 6 meses de diferencia aparecieron Podemos y Vox. Es decir, Podemos era gente de la izquierda muy desencantada, especialmente gente joven, pero gente muy desencantada con el PSOE, porque ya ves tú que, en fin, no lo alargo más, ya gente muy desencantada por el PSOE, por ser el PSOE, y que Izquierda Unida nunca había despegado. Es más, tuvo una época en la que parecía que podía ser algo, pero se quedó siempre en nada, en lo mismo. Entonces la izquierda estaba muy desencantada y había mucho voto de izquierda perdido, y ahí dijeron, nicho de negocio, Podemos, ¿vale? Y 6 meses después había una derecha muy desencantada con el PP, por ser el PP. Es que a nada que sepáis un poquito de España, ya sabréis toda la corrupción de ambos partidos, todas las lo turbio que es el sistema político aquí y demás, ¿vale? Bueno, es verdad que en Latinoamérica es exagerada también la corrupción que hay, pero que España no tiene nada que envidiar, ¿vale? Quitando el tema de los narcos. Obviemos el tema del narcotráfico, pero en eso aquí hay corrupción
a raudales. De hecho, salió un estudio que dijo que tanto que se quejaba la gente de las pensiones, de que las pensiones son insostenibles, las pensiones no pueden ser públicas, las pensiones tal, salió que si dejasen de destinarse el dinero que se destina a determinados ministerios y se acabase con la corrupción política, más todas las duplicidades administrativas, más todas las malas financiaciones entre amiguismos y tal, salió un cálculo que decía que se pagaba prácticamente, no el total de las pensiones, pero prácticamente la totalidad. Es decir, el problema es que en España no es que no haya dinero, es que lo roban a manos llenas, igual que en muchos de vuestros países. ¿Vale? En 2014 apareció Vox. Lo que pasa es que Vox no la conocía prácticamente nadie, no despegó hasta bastante después de lo que Podemos, que explotó de forma mucho más prolífica, ¿no? Fue más rentable para sus creadores. Y bueno, a raíz de ahí empezaron a salir voceros de uno y otro partido. ¿Vosotros creéis que todos los voceros estaban pagados por Podemos y por Vox? No. ¿Que había gente que podía estar, lo que como ha dicho Darkoz, fanboys proactivos? Podían serlo. Algunos sí podían serlo. ¿De acuerdo? Podrían serlo. Pero la mayoría vieron un nicho de negocio. Subo un vídeo hablando de este partido que lo está petando y lo peto yo también. En visitas, en dinero, en suscriptores, en todo. Es más, me gano un rédito futuro. Porque a lo mejor ahora no me está pagando Podemos. Pero si soy bueno y hago bien las cosas, es posible que de aquí a 1 año o 2 años me coja alguien de Podemos y me diga, nos gusta tu canal, nos gusta tu trabajo, te metemos en plantilla. ¿Vale? Pero realmente no nos están pagando. Y lo mismo con Vox. ¿Vale? En este caso. Es posible que no te pague Vox. Pero has encontrado un nicho de mercado. Si hay en España 4 o 5 millones de votantes de Vox, esa gente tiene internet, esa gente ve YouTube, esa gente ve vídeos. Por lo tanto, estás teniendo un nicho de mercado de 4 o 5 millones de personas. Con que te vea un 1%, estamos hablando de 50.000 personas, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Es una base mínima de un 1%, es una base mínima cojonuda. Para YouTube, para Twitch, para proyectos, etcétera, etcétera. ¿Te paga Vox? No. Pero los utilizas como un buen negocio. Pero también es posible que hagas méritos. ¿Vale? Que hagas méritos para que el día de mañana te digan, te fichamos. Y ya está. ¿Significa eso que eres liberal? ¿Significa eso que eres de derecha, de extrema derecha? No. Significa que has buscado un nicho de negocio rentable. Por eso quería comentaros que la mayoría de los voceros siempre se llama a los voceros a los periodistas, porque los periodistas sí están en nómina de partidos concretos y personas concretas, ¿de acuerdo? Periodistas. Pero en la última década han aparecido voceros muy chungos. O sea, muy chungos me refiero a muy complicados de distinguir, muy complicados de saber que son voceros y que te están metiendo mensajes que ellos no creen. Te están metiendo mensajes en los que ellos no creen. Es así de claro. O sea, y estos voceros sirven para todo tipo de cosas, pero para todo tipo de cosas. Por poner un ejemplo, una cosa que yo he vivido desde pequeño. La guerra de las consolas. Nintendo y Sega pegándose ahí. Pipa, pipa, ahí pegándose Nintendo y Sega, ¿no? O luego Sony con Nintendo, por la puñalada trapera que le metió Nintendo a Sony. Pero pedazo de puñalada, la que le metió Nintendo a Sony. Pero bueno, o Microsoft intentando meter cabeza y que pues va logrando nicho de mercado, etcétera, pero Sony, pero Nintendo, pero luego también está Sega. Y luego está Steam, hay muchas plataformas en PC, etcétera, etcétera. ¿Vosotros creéis que no es lucrativo hacerte un perfil en internet que sea puramente de Microsoft, que sea puramente de Nintendo, que sea puramente de Sony, que sea puramente de PC, de Steam, ¿vale? O de Steam, o de PC en general, ¿de acuerdo? Que
casi nunca critican, no vamos a decir nunca, pero casi nunca critican y siempre defienden. ¿Por qué? ¿Significa eso que el pecero que dice PC arriba, que las consolas son una caca, significa eso que solamente tiene PC y juega en PC? Una mierda. Seguramente de niño y a día de hoy habrá tenido sus consolas y las habrá disfrutado. ¿Significa eso que el que defiende a ultranza a Microsoft no tiene una Play 5 o una Play 4? Y un cagarro, tiene ahí la Play 5 bien hermosa. ¿Significa eso que el que defiende a Sony a muerte o el que ataca a Sony a muerte o etcétera no tiene una Play 5? Y un cagarro, tendrá la consola, ¿vale? Y tendrá también la Xbox. Si defiende a Sony o atacas o lo que sea, también tendrá Xbox o tendrá la Switch. Canal de Nintendo que sea puramente de Nintendo, tendrá otras consolas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que son nichos de mercado. Y hay que entenderlo como lo que son, nichos de mercado. A mí me resultan peligrosos porque algunos de ellos son muy buenos, me refiero, lanzando mensajes que la gente realmente se cree. La gente realmente se cree y hacen una fanbase de un determinado partido político, de una determinada ideología o de un determinado movimiento que la gente lo vive y se lo cree. ¿Vale? El ciudadano de a pie. Pero esa persona realmente no lo piensa. Esto me recuerda a los psicópatas, a los asesinos que están en los regímenes, que estaban en el régimen nazi, en el régimen comunista, en el franquista, en el fascista, en el cubano, etcétera, ¿vale? En el norcoreano. O sea, hay gente que donde más claramente se vio fue con los nazis por los juicios de Nuremberg. Se vio que había una enorme cantidad de gente, también en España, durante la transición, que se intentó encarcelar y juzgar a muchos por crímenes y demás del franquismo. Se vio que mucha gente no creía en esos ideales. No era nazi de verdad, no era franquista de verdad, no era comunista cubano de verdad, no era comunista soviético de verdad, no lo eran. Eran psicópatas. Les encantaba torturar, les encantaba matar, les encantaba hacer sufrir. Y dijeron, esta es la mía. Esta es la mía. Esta ideología me sirve para hacer realidad todas mis fantasías, para hacer realidad mis objetivos. Y eran asesinos, torturadores, psicópatas, que utilizaban esa ideología, se ponían el uniforme. ¿Qué saludo tengo que hacer este? ¿A quién tengo que decir que sigo? ¿A fulano? Vale, ya está, déjame hacer lo mío. Y ya está, ¿vale? Eso ha pasado toda la vida. Hay gente que se aprovecha de las ideologías, hay gente que crea ideologías y se aprovecha de las ideologías para hacerse de oro. La fanbase absorbe totalmente las palabras de esa persona y son las que van a defender a ultranza. ¿Queréis dejarme alguna opinión antes de pasar al miedito de medianoche? Que tengo una cosa preparada guay.